llega un paciente con unas molestias precordiales inespecíficas y muy juiciosamente el médico de urgencias le pide hacer un electrocardiograma y se toma este electrocardiograma. Este es un electrocardiograma tomado en urgencias a un paciente que llega con un dolor de pecho que es inespecífico. Entonces, vamos a hacer una reflexión alrededor de este electrocardiograma específicamente, de cómo debemos afrontar la interpretación de ese electrocardiograma. Ustedes saben que este electro se lo pasan ustedes al médico. Previamente ustedes le han echado una miradita y de pronto se han formado una idea, porque ustedes también le van dando pautas al médico, van aprendiendo y esa experiencia que van adquiriendo es una lucecita para uno y es bienvenido cualquier observación. Entonces, miren ustedes que cuando uno se enfrenta como quien va a leer el electro, sea el médico o ustedes eh, haciendo la lectura, esas son recomendaciones. Siempre ser sistemáticos. Cuando uno trabaja ante un examen, debe ser sistemático para que no se le pasen cosas por alto. Uno se va volviendo un experto. Entonces hace las cosas al rompis. De una vez dice, esto es tal, y deja pasar por alto cosas porque no es sistemático. En electrocardiografía siempre esto es de un paciente, hay que hacer correlación clínica, porque una interpretación puede darse si el escenario clínico es diferente. Entonces, todo depende del escenario clínico para interpretarlo. Este otro detalle que lo vamos a ver ahorita, que va a ser el centro del trabajo de hoy, es mide siempre los aspectos técnicos, como fue tomado el electrocardiograma, y lo mismo cuando se toma una placa de tórax o un examen de laboratorio. Si tiene que cambiar esos aspectos técnicos, la idea es que tome un electrocardiograma con los estándares usuales y el otro electrocardiograma con los cambiecitos que ustedes le van a hacer. Hombre, tomé las precordiales derechas, tomé las derivaciones posteriores. Ese paciente le cambié la estandarización y utilicé 1 milivoltio 5 milímetros y toman un electrocardiograma completo adicional al que deben tomar con las condiciones usuales estándares, ¿cierto? Siempre que tengan un paciente con una brade o un ataque, no se contenten con tener las 12 derivaciones, siempre un dedo largo, idealmente también un B1 largo. Cuando el ritmo no es inusal, el B1 le da a uno muchísima información. Miren, este es un aporte que ustedes pueden hacer, así el médico esté embalado o lo que sea, preguntarle al paciente, mira, de casualidad tienes un electro previo. Ustedes saben que ese paciente estuvo hospitalizado en la clínica hace un mes. Mirar si tiene un electrocardiograma o está descrito para compararlo con el de ahora, porque los cambios dinámicos muchas veces son los que le dan a uno el significado y puede uno tomar decisiones. Y lo mismo, si está el paciente y usted está el paciente con un dolor de pecho o está con una palpitación, hombre, yo quiero tomar un electrocardiograma en una hora, a ver qué ha pasado con el paciente, o después de colocarle este medicamento para ver cómo cambió. Siempre tratar de identificar la P y sus relaciones. Mirar si hay cambios en el espejo, que donde hay elevación del segmento ST, vea uno que las derivaciones que están opuestas tengan el cambio en espejo, que es la depresión del segmento ST. Mirar si es valioso y ustedes pueden tomar decisiones mientras lo ve el médico de ver si se necesitan las derivaciones derechas, si necesitan las derivaciones posteriores, si necesitan una derivación de Lewis. Entonces, todo esto es una decisión que ustedes pueden tomar mientras el médico lo evalúa al paciente y ahorita conversaremos sobre estas derivaciones y cuándo tomarlas. Y por supuesto que cuando uno ve y ve y ve, ya de una sola mirada empieza a identificar patrones. Ah, esta es una taquicardia por la entrada nodal. Ah, esta es una filación auricular. Ah, este es un infarto de la cara inferior. Así, al rompis, pero nuevamente hay que ser sistemático. Entonces, chicos, cuando uno hace esto sistemáticamente, entonces viene el primer punto que decíamos ahorita. Hombre, mirar los aspectos técnicos. ¿Qué mira uno en los aspectos técnicos? Entonces la idea es ver, hombre, ¿cómo tomé yo este electrocardiograma? Si puedo tener confianza en él o no. Entonces, miren toda la información que ustedes deben manejar cuando están tomando el electrocardiograma. Estar seguro de que se esté tomando en unas condiciones que en este caso son las usuales, 25 milímetros por segundo.
que la estandarización, aquí no se ve el cuadrito de la estandarización, pero aquí abajo lo dice 10 milivoltios, 1 milímetro. 1 milivoltio, perdón, 10 milímetros, 1 milivoltio. Y un detalle que casi nunca vemos nosotros es que se tengan los filtros apropiados. Ahora les voy a mostrar el detalle de los filtros. Pero entonces, siempre en la parte técnica hay que considerar velocidad, que no esté a 50 milímetros por segundo, que no esté a 12,5 milímetros por segundo. Entonces, miramos que esté a 25 milímetros por segundo y la estandarización, que esté a 10, que es lo usual, pero por alguna cosa bajaron a la mitad, 5 milímetros, 1 milivoltio, o lo duplicaron por alguna razón, estar seguro de cómo está la estandarización. Y los filtros utilizados para tomar ese electrocardiograma. Un detalle que es muy importante es mirar cómo está la línea de base, porque si la línea de base está limpiecita, le permite a uno mirar las ondas, ver la onda P, mirar la T, y poder sacar conclusiones. Entonces, es muy importante mirar que la línea de base esté estable. Y un detalle que yo les recomiendo mucho a ustedes, porque miren, cada que uno ve electrocardiogramas, uno ve una equivocación que es muy frecuente, y es tomar el electrocardiograma con los cables trocados. Entonces, siempre miren la presencia de la P en D1. Si la P está positiva en D1, ya uno empieza a estar más tranquilo de que está bien tomado el electrocardiograma. Y este electrocardiograma tiene un detalle que no sé si les llama a ustedes la atención. Tiene unos voltajes muy altos en las derivaciones 2, 3 y ABF. Le llama a uno la atención eso, porque está tan alto eso. Tanto es así de que quien lo leyó dice hipertrofia ventricular izquierda con signos de sobrecarga ventricular. Y hay una onda Q en ABL. Este electrocardiograma tiene un detalle que lo vamos a discutir más adelante. Yo no sé si algunos de ustedes en la experiencia que tienen podrían insinuar por qué están tan altos estos voltajes si la estandarización es 1 milivoltio 10 milímetros en 2, 13 ABF, que no es lo frecuente tener unas R's tan altas, 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. Y son miércoles y eso, claro, 25 milímetros, lo normal es no más de 20 milímetros en las derivaciones de miembros, entonces este es un voltaje exagerado, de manera que por eso la conclusión de hipertrofia ventricular izquierda. Váyanlo pensando si no han tenido esta experiencia, porque es algo muy importante y es algo que pasa muy frecuente en la toma de electrocardiogramas en nuestra ciudad y en todas partes del mundo. Miren la trascendencia de mirar si la P es negativa en D1. Hay 3 cosas que pueden dar P negativa en D1. Cables trocados, que el paciente tenga una destrocardia, o que se está originando el ritmo en la parte auricular baja. Entonces, miren, por ejemplo, este paciente, ustedes ven D1, uno ve una P negativa y ve una onda Q. Ahí mismo echa una miradita a ver cómo están las derivaciones en B5 y B6. Si las derivaciones en B5 y B6 están como se ven aquí, donde no hay onda R, te dicen, ah, claro, esto es una destrocardia. Pero si uno ve que D1 está negativa y B5, B6 tiene unas ondas R normales, esos cables están trocados y hay que revisarlos y hay que cambiarlos. Y esta es la historia del paciente que tiene un trastorno del ritmo, tiene un ritmo auricular bajo, tiene P negativa en D1 y miren cómo hay un QRS que es completamente normal, porque el problema no es ni de destrocardia ni de cables trocados, sino de alteraciones en el ritmo. Entonces, recuerden esto, Doctor, siempre, perdón. dale, adelante, qué rico. ¿Me permiten el ingreso, por favor, de la enfermera Jessica, que ya se va a conectar? Jessica Ay, Villegas. qué pena, no, muchas gracias. Nico, te pongo como coanfitrión para que puedas darle entrada a, yo no me despiste, ¿de acuerdo, Nico? Dale, dale. Eres coanfitrión, hermano. ¿Listo? Ok. Aquí te le vas dando entrada al que vaya saliendo. Listo. Listo, ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Bueno, vean ustedes este electrocardiograma de una señora de 86 años, con periodos de elevación y caída de la presión arterial. Hace 10 años le hicieron un estudio electrofisiológico.
uno empieza a ver este electrocardiograma y en principio no le llama la atención a uno nada. Mira uno, la estandarización, 1 milivoltio 10 milímetros, está a 25 milímetros por segundo, aquí Perdón, están, doctor, disculpe. dale. En este electro, así a grandes rasgos, yo miraría que ABR está positivo y ABR debería de estar ¿En cuál? ¿En negativo. cuál en este que estamos viendo? Sí. En este que estamos en este momento. Obsérvate lo siguiente, que No, ABR la está P negativo. en Sí, ABR está. unas ondas P negativas. Unas Eso, ondas, fíjate que el problema es solo con las ondas P, no es el es- QRS. ¿Ya lo ves? sí, ya vi las ondas Ah, negativas, pero ya vi el es- ABR que está bien. entonces, fíjate que la diferencia es la P, que es negativa en D2, negativa en D1. Esa P no se está originando en el nodo central. ¿Me excusas un segundito? Bertica, estoy en una conferencia. ¿Te puedo llamar ahorita? Listo, te llamo ahorita. Bueno, Negrita, un besito. Gracias. Perdón, muchachos, se me pasó por alto. Bueno, entonces, en este caso, ya saben ustedes, 3 causas de P negativa en D1. Cables trocados, destrocardia, y esto que es un ritmo originado en la parte baja del aurícula. ¿Ok? Luego sacamos ejes de P y verán ustedes cómo encuentra uno fácilmente esto. Entonces, chicos, es tan importante que cuando ve uno una onda P en negativa en D1, tiene que mirar que no haya uno trocado los cables. Y muchas veces no es que haya uno colocado mal las pinzas, porque muchas veces las pinzas uno está acostumbrado a colocar las pinzas de acuerdo al orden de siempre. Alguien de pronto soltó los cables y al momento de colocar la pinza no los puso bien. Entonces a veces no solamente toca revisar la colocación de las pinzas, sino también esto, el caimancito, para estar seguro de que sí es el que corresponde, porque es que alguien soltó los cables y la pinza y lo puso mal. Y entonces uno, que mire que está la amarillita, está la rojita, está aquí, y en fin, es la forma como yo la pongo. Y resulta que es este cablecito que hay aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer detalle. El otro es la línea de base. Vean ustedes la importancia que tiene la línea de base. Esta es la historia de una señora de 50 años, consultó por palpitaciones y el médico que le tomó este electrocardiograma le hizo el diagnóstico de una fibrilación auricular y la remitió entre los estudios para una prueba de esfuerzo. Entonces, él vio esta línea de base en D2 y dijo, esta línea es muy irregular, aquí lo que hay es una fibrilación auricular, pero no miró juiciosamente otros detalles. Por ejemplo, uno que tiene la posibilidad de comparar 3 derivaciones simultáneamente, pues hombre, si esto está apareciendo en todas, ya uno dice posiblemente sí, pero cuando mira de uno se da cuenta que aquí está limpiecita la línea de base y alcanza uno a ver ondas P y se da cuenta que el RR es completamente constante y dice, esto no me suena a una FA. Y cuando ya mira donde está más limpiecita la línea de base, que claramente hay ondas P. Entonces, vean ustedes cómo esto es tan importante porque si uno ve la línea de base con mucha movilidad, dice, a ver, ¿será que esta vaina sea porque el paciente se está moviendo, está tembloroso, están mal colocados los electrodos? Voy a volverlos a revisar porque, mire, fácilmente le pasa a uno este electrocardiograma a su colega, el colega interpreta una FA, anticoagula al paciente, le pide una ecocardiografía y mentiras, que no necesitaba nada de eso porque era simplemente un problema técnico, ¿de acuerdo? Hay un detalle supremamente importante que yo les cuento, estoy haciendo ahorita con estudiantes con un grupo de estudiantes míos, estamos revisando unos 15.000 electrocardiogramas que le tomaron a soldados que fueron tratados para leishmaniasis hace ya por un periodo de 4 años, recogieron estos 15.000 electros y estamos haciendo miradas para ver si hay alargamiento del PR, del QRS, del QT. Y no se imaginan ustedes que por lo menos, diría uno, mínimo el 2 o 3% de estos electrocardiogramas tienen tomas inapropiadas donde hay cables trocados, como lo que analizamos ahorita. Entonces vean ustedes que si se le pasa uno por alto, toma una decisión incorrecta. La otra, ¿ustedes qué piensan de la colocación? Esta fotografía, que es muy malita, pero se la tomé
porque uno de mis internos que estaba rotando conmigo venía de rotar por policlínica y allá pues tomaba el electrocardiograma, él, sin ayuda de los auxiliares ni las enfermeras, tomaba los electrocardiogramas. Le dije, bueno, ánimo, yo te veo tomar el electrocardiograma. Y miren cómo colocó los electrodos en el pecho de la paciente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes de este electrocardiograma? De la colocación de las chupas. No, doctor, empezando porque los cables están demasiado arriba. El B3, imagínese, está empezando donde debería de empezar el electro. El cuarto espacio Exactamente. intercostal. Fíjate qué tan importante, y él no había caído en cuenta de eso. Yo no sé cuántos electros en policlínica tomó de esta manera, y nadie le había hecho una mirada allí. Recuerden que en lo que tú decías, esta chupita debía estar aquí, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Entonces, miren, acuérdense ustedes que la forma de ubicar esto es el ángulo de Lewis. Uno nota que el ángulo de Lewis es una prominencia que hay. Uno coloca sus dos dedos, el índice y el medio, abarca el ángulo de Lewis, aquí pone el índice, aquí uno pone el medio, y entonces sabe uno de que el dedo que está por debajo del ángulo de Lewis es el segundo espacio intercostal. Entonces, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal. Y ahí es donde coloca uno B1 y al frente está B2. Entonces, es bien importante eso. Miren una cosa que hacemos con mucha frecuencia y es para no incomodar el pudor de las mujeres, tomamos electrocardiogramas con el brasier puesto, entonces esto modifica este B3 no debe estar aquí, teóricamente debería estar colocado aquí, B4 debería estar colocado línea medioclavicular, entonces por tratar de ser cuidadoso y condescendiente con la paciente, hacemos las cosas mal y es mejor explicarle a la paciente, hacerle quitar el brasier, no te preocupes, yo aquí estoy muy pendiente de ti, no te vamos a ver nada, te cubrimos con una gasita los senos, pero quiten el brasier. Miren esto, el mismo deseo de no molestar ni incomodar al paciente, lo que hacen es tomar un electrocardiograma, miren lo alto que están estas derivaciones, aquí están precisamente en el segundo espacio intercostal en vez de ser en el cuarto espacio intercostal, y aquí sí que es cierto. Entonces, por no molestarle con su topsito, miren la colocación de estos electrodos. Entonces, lo que le pasan a ustedes al médico es algo que tiene cambios no del paciente, sino de la toma del electrocardiograma y uno mete las patas. Es que miren lo fácil que es uno equivocarse en la ubicación y entonces uno interpreta inapropiadamente lo que está en B3 y saca conclusiones distintas. Esta es la forma de colocar apropiadamente las chupitas. B1 es cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2 es exactamente al frente. Y luego uno ubica B4. B4 está línea medioclavicular, quinto espacio intercostal. B3 entre los dos. Y B5 es no por el espacio intercostal quinto, sino que traza uno una recta que va perpendicular hasta la camilla y B5 va en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media. ¿Ok? Entonces, esto es clave, 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 la forma de colocar los electrodos, porque si no, cambia la morfología si uno hace interpretaciones inapropiadas. Recuerden que el mango external es donde uno ve el ángulo de Lewis. Entonces, abajito, el espacio de abajito de Lewis es el V2. ¿Ok? Es que miren ustedes cómo cambia dependiendo del punto donde uno coloque estos electrodos. Miren ustedes que esta morfología de B1, cómo cambia. Uno toma este electrocardiograma con los electrodos casi en el cuello y dice, tiene un RSR' en B1, tiene un bloqueo de rama derecho. Y ya empezó uno a meterle una patología que el paciente no tiene. Vean ustedes cómo cambia si lo coloca uno bien, si lo coloca un poco más arriba o ya mucho más arriba, y miren la morfología tan distinta de B1 y de B2. Entonces, por eso es tan importante. A ver si descubren qué detalle técnico hay en este electrocardiograma. Se toma un hombre de 55 años con factores de riesgo cardiovascular, consulta por un dolor precordial atípico. Le toman un electrocardiograma. Esto es, caray, llegó con dolor de pecho. Le piden troponinas y mientras llegan las troponinas le dan una carga de asa porque tiene una T negativa en B2. Entonces, viendo esta T negativa en B2, dolor de pecho,
ese paciente no tiene elevación del segmento ST, pero posiblemente tenga un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y démosle una carga de ACE, una carga de clopidogrel. ¿Qué piensan ustedes, jóvenes? ¿Hay algún detalle técnico allí? Miremos D1, miren que tiene P positiva en D1, tiene P positiva en D2. Eso le llamó al médico la atención, una T negativa en B2, que no debería tener una persona de 55 años. ¿Qué piensan, jóvenes? Un enfermero le dice al médico, doctor, atención, mire usted que la R de B1 es altica, la R de B3 es más alta, no hay razón para que baje el voltaje de B1 a B2 y vuelva otra vez a subir. Esa vaina no. Entonces ya ustedes se imaginan qué es lo que pasa. La chupita de B1 está puesta en posición de B2 y la chupita de B2 está puesta en posición de B1. Simplemente están intercambiados las chupas. Entonces, este es B1 y B1, uno puede ver en B1 T negativa. En B2 usualmente no debe haber T negativa y por eso le dieron esa carga de clopidogrel. Ven ustedes, un detalle pendejísimo, pero esto determina una decisión con un paciente que puede causar una hemorragia y ser inapropiada. Entonces, vean la trascendencia de tomar muy juiciosamente el electrocardiograma. Y nuevamente, quienes más cometemos errores son los que nos confiamos, porque tenemos una experiencia de tomar todos los días el electrocardiograma, entonces vamos y ponemos las cosas a la carrerita porque se necesita eso rápidamente y fácilmente uno coloca la chupita donde no es. Ah, vean ustedes qué tan chévere esto, que vuelvan otra vez a mirar. Miren la morfología de B2, esto es B1. Esta morfología de B1, no, este es B2, entonces simplemente se cambió la chupita. Y esta morfología sí la puede esperar uno en B1, no en B2. Entonces, simplemente por una colocación inapropiada de las chupitas. El Doctor, una electrocardiograma, pregunta. claro, adelante, qué rico. Dale, Cuando Tati. dicen que los objetos producen interferencia, que el celular, que el reloj, que las manillas, que las cadenas, que las brasieres si tienen varilla, ¿todo eso se debe retirar o eso es Mira, en general, los equipos actuales tienen filtros supremamente chéveres. En general, uno puede evitar estar volviendo a tomar el electro, incomodando al paciente, y es mejor quitar cosas metálicas que puedan en un determinado momento causar interferencia. Pero en general, con los equipos actuales no es mucha la interferencia que se alcanza a ver porque hay buenos filtros que logran filtrar no solamente las contracciones musculares, la parte eléctrica de los músculos, porque los músculos también producen electricidad, y entonces, en general, esa es la recomendación, pero no se angustien. Ustedes tienen un paciente, toman el electrocardiograma, si tiene interferencias, háganle quitar las cosas. Y ahí sí, pues, pero en general no hay mayor modificación. Una fuente eléctrica muy importante sí puede causar, pues, interferencias. Entonces, miren este detalle. El electrocardiograma de nuestro paciente, jóvenes, el electrocardiograma de nuestro paciente es el primerito que vimos aquí, que nos llamó la atención, que tenía estas R's tan altas en D2, en D3 y en ABF, y que tenía una Q en ABL, es porque este electrocardiograma fue tomado con las derivaciones de Mason-Likar. ¿Qué son las derivaciones de Mason-Likar? Las derivaciones de Mason-Likar son las derivaciones que utilizamos cuando hacemos pruebas de esfuerzo, que colocamos como el paciente lo vamos a poner a hacer ejercicio, el, el electrodo del brazo derecho va arriba a nivel subclavicular. El electrodo del brazo izquierdo va a nivel subclavicular. El electrodo de la pierna izquierda va en la parte inferior del abdomen o lo coloca uno a nivel de las costillas falsas. Y el de la pierna izquierda igual a las costillas falsas. Muchas veces tomamos electrocardiogramas ubicando los electrodos todos en el pecho y no advertimos. Hay que decir, si yo tomé los electrodos así y no pude tomarlos de una manera usual, colocando los electrodos en las piernas y en los brazos, tengo que decir, este electrocardiograma está tomado con las derivaciones de Mason-Likar.
ya el médico sabe cómo interpretarlo, porque esto hace que los voltajes de las derivaciones 2,13 ABF puedan aumentarse mucho, que el eje del QRS, que normalmente es en cuadrante inferior izquierdo, se haga derecho, que aparezcan Q en ABL, y entonces uno empieza a hacer interpretaciones inapropiadas y el eje se vuelve más derecho. Entonces, si uno toma un electrocardiograma de esto y lo va a comparar con un electrocardiograma tomado común y corriente, pues imagínese usted, dice, aquí hay un cambio de eje, tuvo un tromboembolismo pulmonar, es una cosa isquémica que le tiró el eje a la derecha. Entonces, atención, cuando por algunas circunstancias tomen electrocardiogramas colocando los electrodos de esta manera, deben advertir, fue tomado con las derivaciones de Mason-Likert porque es la decisión del servicio, porque el paciente está en cuidados intensivos, porque los brazos y las piernas están quemados, en fin, lo que sea, ponen ustedes esa parte. ¿Entendido, jóvenes? Pero es fácil porque hay muchas veces que se toman electros de esta manera y no es comparable con los tomados. Pues hay cambios importantes en el eje del QRS y algunas morfologías. ¿Entendido, chicos? Este es un Sí, detalle doctor, técnico. doctor, qué Adelante. pena, bueno, doctor, una duda. Por ejemplo, un paciente, digamos que tiene miembro superior o miembro inferior amputado, un solo Sí, lado. Debo sí. de tomar todas como si fueran para un holter, todas en el pecho, o puedo elegir, digamos, el Lo debes bracito que tiene advertir, bueno ¿cierto? Si tú tienes y que el ese otro en el pecho. paciente está quemado todo este brazo, tú puedes colocar tus electrodos normalmente y el del brazo lo más proximal que tú puedas, Ah, bueno, y ¿cierto? el otro, listo, Y los listo. otros lo pones normalmente. Pero si por alguna circunstancia no lo puedes hacer y todos los electrodos, y tomas el electrocardiograma con los electrodos puestos en el pecho, adviértelo. Porque es que si tú no lo adviertes, el médico piensa que lo tomaste colocando los electrodos en las piernas y en los brazos. ¿Me entiendes? La cosa clave es que tú digas, esto fue tomado con las derivaciones de Mason-Likert, para que el médico sepa y pueda interpretar y pueda compararlo con que lo vuelva a tomar la próxima vez si le interesa a él. Sí, sí, Fíjense ustedes, uno está sí, pensando no, que el no, yo me paciente... refería. Perfecto, sí, adelante, Ricardo. Sí, yo me refería, por ejemplo, si el bracito derecho está amputado, entonces el RA yo lo puedo poner en el tórax, Lo arriba, pues más, digamos, lo más distal que puedas. ah, Pero si bueno, como no, no hay como problema. en el Claro, muñoncito, pues. pero advierte, se advierte, fue tomado de esta manera. El electrodo se colocó en el hombro por la quemadura, por la amputación. ¿De acuerdo? Listo, y el otro sí se Posiblemente, posiblemente normalmente de en el paciente brazo. que está amputado, tú al momento de control, obviamente que no vas a tener el miembro para tomar no vas a tener el miembro para tomar el electrocardiograma, pero suponte que es una quemadura, por ejemplo, y vas a tomar ese electrocardiograma ya después de que ha pasado la curación y demás, y vuelves a tomar, vas a colocar los electrodos normalmente, entonces te cambia el eje, la morfología y te puedes desorientar. En general no son muchas las veces que eso pase, pero fíjate que uno de pronto puede tomar una decisión inapropiada. Se le puede pasar que el paciente esté haciendo un tromboembolismo pulmonar porque el eje que vio uno no era el que tenía el paciente. ¿Vamos? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y miren ustedes la trascendencia de los filtros. Este paciente, por ejemplo, hay servicios donde de pronto toman los electrocardiogramas y resulta que, no, curiosamente, todos los pacientes que uno le toma el electrocardiograma ve un punto J muy alto. Entonces, todos los berracos pacientes van a tener un síndrome coronario agudo, así el cuadro clínico no sea dolor de pecho. Y esta vaina es porque le pones un filtro que no es el apropiado. Deberías tener un filtro de 0.005 porque mira, ese paciente donde tiene el punto J, mira donde tiene el punto J y resulta que como no tienes el filtro apropiado, te está subiendo el punto J y estás tú diciendo, este paciente tiene un síndrome coronario agudo y es un problema de filtro. Entonces, muchas veces, a veces me ha tocado a mí que de pronto uno de mis alumnos está trabajando en un pueblo y me empieza a mandar, ya, profe, que estoy bien preocupado porque mire ese punto J donde está. No, hermano, échele una mirada a los filtros con su técnico que hay que revisarlos.
¿ok? Entonces, vean ustedes la trascendencia de esto, cómo, de acuerdo a los filtros, uno tiene un cambio del punto J y del segmento ST que puede interpretar como un síndrome coronario agudo, sobre todo en B2 y B3, es donde más ocurre este fenómeno, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. El otro detalle técnico es que a veces uno, de una forma sin darse cuenta, hunde el botón de 50 milímetros por segundo y toma el electrocardiograma y que no se advierte, y entonces empieza uno a mirar la frecuencia cardíaca de ese paciente y empieza a echar cuenta y un momentico, este paciente está muy bradicárdico, 300, 150, 100, 75, 60, 52, 40, 50, 42, 35, que carajo, una bradicardia. Y resulta que está tomado al doble de la velocidad, ¿cierto? Y vean ustedes, esta estandarización, uno ve un voltaje muy bajito. Y mentiras, que lo que pasa es de que estas derivaciones están tomadas con 1 milivoltio 5 milímetros y las otras están tomadas con 1 milivoltio 10 milímetros. Eso es lo que nos está diciendo esta estandarización, que las primeras fueron tomadas a 1 milivoltio 5 milímetros y estas a 1 milivoltio 10 milímetros. Y entonces uno hace un diagnóstico de bradicardia sinusal o de bajo voltaje generalizado, y mentiras, que todo es un problema técnico. Entonces hay que estar muy atento a la velocidad y nuevamente a la estandarización. Mira aquí dice, miembros 1 milivoltio 5 milímetros, precordiales 1 milivoltio 10 milímetros. Entonces, vean ustedes detalles como esto, y este paciente, yo recuerdo que fue remitido por un médico que fue a verlo en la casa por un mareo, encontró aparentemente esta bradicardia, así él le tomara un pulso de 70, se lo llevó para urgencias y de allá le pegaron un coscorrón, no me digas, hermano, vean que le tomó el electrocardiograma al doble de la velocidad, ¿cierto? Bueno, y vean este es un detalle que el médico no se equivocó, pero no hizo las cosas bien. Hombre de 58 años de edad, hipertensa, mujer fumadora, consulta por 4 horas de dolor retroesternal característico, y al llegar a urgencias se le toma este electrocardiograma y le piden su concepto. Entonces, el colega vio las 12 derivaciones, le llamó la atención esta parte en B1, una R terminal, pero sin la menor duda, dolor de pecho y esta elevación del segmento ST y presencia aquí de una onda Q en B2, dijo, no, este paciente está haciendo un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, hay que cateterizarlo definitivamente. Pero fíjense ustedes que aquí uno podría decir, de uno hay presencia de una onda Q, empieza con una negatividad y también en ABL. De manera que esto es muy posible que el paciente, pues hombre, también vaya a tener una necrosis de la cara lateral. ¿Qué piensan de la parte técnica de este electrocardiograma, jóvenes? El grupo de Melanie, ¿qué piensa? Los aspectos técnicos. ¿Alguien se anima? Miren la estandarización, chévere. La línea de base es buena, no se ve interferida. Está a 25 milímetros por segundo. ¿Qué es lo otro que hay que mirar? La P en D1. ¿Qué piensan de la P en D1? ¿Qué les parece la P en D1? En D1 sí puede estar invertida. En D2 Invertida. Y cuando yo miro cómo son las R's en B5, B6, son normales. Entonces, la primera opción es de que el paciente tenga los cables trocados. Entonces, miren ustedes, pasamos entonces a tomarle los electrocardiogramas con los cables bien puestos, y miren ustedes lo que se veía antes como una Q, aquí está claramente la onda R, tanto en D1 como en ABL, no tenía Q ahí. Obviamente que los cables de B1, B2, B3 estaban ahí bien puestos, y estaba la parte de la elevación del segmento ST, se puede tener un infarto de miocardio anteroseptal con bloqueo de rama derecho, que a veces se le pasa a uno cuando hay un bloqueo de rama derecho, nunca puede tener un segmento ST elevado en B1, B2. Si hay una pequeña elevación con un bloqueo de rama derecho en B1, B2, ese paciente tiene un infarto miocardio con elevación del segmento ST, como se ve aquí. Pero vean ustedes lo trascendente que es. Esto posiblemente
se llevó a cateterismo y se resolvió. Pero miren ustedes que uno podía perfectamente meter las patas haciendo una interpretación inapropiada. Y de no haber visto eso, fíjense que al momento de colocar los electrodos ya tenía una P positiva y ya había una onda R. Entonces, miren ustedes lo importante que es eso. Aquí el caso es de ya un paciente con esa misma situación, pero con una taquiarritmia. Ya uno acostumbrado, ya medio zorro, esta morfología en B1, Q ahí en D1, ni por el carajo. Esto debe ser, no, yo no puedo ver la onda P porque está con una taquicardia supraventricular. Posiblemente sea difícil ver la onda P está posterior al complejo, pero es difícil de verla. Y esa me hizo pensar que tenía los cables trocados y al mirar otra vez con los cables bien puestos, claramente la presencia de una onda R inicial en D1 en vez de esa onda Q que se veía allí. Y vean lo interesante de este electrocardiograma. Esta es una señora de 55 años, hipertensa. Viene a consultar por disnea y se le toma este electrocardiograma. ¿Qué piensan ustedes? Veamos los aspectos técnicos. ¿Ah? Adelante, Alejandra. Ok, complejo QRS en ADN está positivo. Está positivo, pero puede ser por un eje desviado a la izquierda o a la derecha profundamente, ¿cierto? Doctor, Clave qué pena, nuevamente volvemos al es mismo. P negativa en D1. ¿Qué Doctor, explicación le porque das? aquí vemos otra vez lo mismo que vimos ahora. En B2 una onda P negativa y en B1 es positiva, que no debería de estar así. Si va a estar negativa, debería de ser en B1 y no en B2. Muy bien. ¿Y qué te parece el crecimiento de la onda R en el precordio B1, B2, B3, B4, B5 y B6? Es que es un complejo muy largo. Tres causas de P negativa en D1. Tres causas. Cables trocados, destrocardia, ritmo auricular bajo. O un ritmo no da. Fíjate y verás. Si yo tengo esto, miro las derivaciones B5, B6. Si yo aquí veo estas derivaciones normales, cables trocados. Pero si yo veo esta imagen, vuelvo a revisar, los cables están bien puestos, toco el PMI está en el lado derecho. Este paciente tiene una destrocardia. Una destrocardia. Miren qué lindo. Entonces, ese paciente que venía con disnea, hipertensión arterial, entonces se le tomó un electrocardiograma ya para un paciente con destrocardia. ¿Qué es lo que hace uno? Pues hombre, el cable del brazo derecho se lo pone al cable del brazo izquierdo. Idealmente, pues no es indispensable cambiar el de las piernas, pero sería lo ideal. El que está en pierna derecha se lo pasas a pierna izquierda y viceversa y tomas el electrocardiograma. Mira cómo te cambia. Mira esta morfología. Mira la morfología aquí, una P positiva, una R. Mira lo Doctor, que tú una decías. pregunta. Claro, adelante. En el caso de la destrocardia, ¿las derivaciones precordiales también se invertirían o quedarían normal? Acuérdate que no se invierten, sino que toman las precordiales derechas. ¿Cierto? Toman las precordiales derechas. Entonces inviertes, cambias los electrodos de miembros y colocas las precordiales derechas. Y este fue hecho de esa manera. Y miren ustedes lo que veíamos aquí como falta de una onda R. Ese paciente antes tenía una R muy alta porque es un paciente hipertenso con falla cardíaca que está haciendo una cardiopatía hipertensiva. Era un paciente que tiene una destrocardia que puede también crecerse el ventrículo. Entonces, vean ustedes detalles bien bonitos. Y finalmente, hombre, llegó un paciente con dolor de pecho. Le tomamos este electrocardiograma. Nos llama muchísimo la atención que dolor de pecho, el segmento está deprimido aquí, hombre, pero yo no veo elevación por ninguna parte. Vamos a dejarlo aquí en vigilancia. Y esta línea que yo veo aquí en D2, ¿qué será, hombre? Esperemos a tomar el próximo electrocardiograma en 1 hora. Esto te está indicando que se despegó uno de los electrodos. Entonces, miren ustedes, se tomó asegurando que estuvieran bien colocados los electrodos y miren lo que estaba pasando.
por la falta de ese electrodo, que de ese depende la morfología de varias de las derivaciones, se pasó por alto un infarto agudo de miocardio de la cara inferior que estaba en evolución. Entonces, vean ustedes, esto no lo podemos permitir, que si yo veo esta vaina cuando tomo el electrocardiograma, tengo que revisar la colocación de los electrodos, que estén bien colocaditos, que no tengan ningún problema técnico, porque aquí fue que se soltó, que no está bien adherido un electrodo a la piel, que está dándote esta línea. ¿Ok? Y vean ustedes que esto que estamos charlando es una de las causas de error en el trabajo médico, en el trabajo en salud, porque aquí a veces metemos la pata todos. Y el problema, una de las cosas más importantes que tenemos que ayudarnos entre todos es a disminuir las causas de error, porque es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, el error médico. Tenemos cada vez más computadores que nos ayudan, inteligencia artificial, pero una cosa es ser sistemático, ser muy juicioso y ayudarnos mutuamente corrigiéndonos las cosas. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes que tenemos aspectos técnicos, colocación de los electrodos, y ya vimos esa parte, la estandarización, la velocidad, la línea de base, el uso de filtros, la parte de artificios. Es importante, artificios, ahorita lo que vimos, la línea de base es con interferencia eléctrica. Un detalle que una auxiliar hizo un descubrimiento hermosísimo. Resulta que en una institución estaba un auxiliar tomando electrocardiogramas y tomaba los electrocardiogramas y empezó a darse cuenta que todos los berracos electrocardiogramas que tomaban eran igualitos, no importa el paciente, igualitos. Explíqueme qué estaba pasando. El equipo era un equipo que le habían hecho una modificación y había quedado para efecto de demostraciones y de probarlo con un demo. Entonces, en vez de sacar el electrocardiograma del paciente, sacaba era el demo que tenía el aparato puesto. Entonces era el mismo. Entonces se leía el electrocardiograma igualito para todos los pacientes a los que se le tomaba. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar la angustia del que estaba tomando los electrocardiogramas, a llamar a los pacientes que le habían tomado el electrocardiograma y volvérselos otra vez a tomar. Y la parte técnica del electrocardiograma siempre hay que estar pendiente, que le hagan mantenimiento, si hay algún detallito, llamar. ¿Ok?